tema vamos a hablar de la estructura del ADN y de sus funciones. Recordad que en el núcleo de todas las células hay cromosomas. Para el caso de la especie humana está formado por 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. Cada uno de estos cromosomas están formadas por moléculas de ADN y algunos segmentos de ese ADN formarían los genes. El ADN está formado por cadenas muy largas de nucleótidos. Un nucleótido estaría formado por 3 elementos: una base nitrogenada, una pentosa o azúcar, que para el caso del ADN es la desoxirribosa, y un ácido fosfórico. Fijaros que tanto el ácido fosfórico como la pentosa se mantienen constantes, en cambio la base nitrogenada puede cambiar. Podemos tener 4 tipos: citosina, timina, adenina y guanina. ¿Y cómo se unen los nucleótidos para formar las largas cadenas de ADN? Pues lo que ocurre es que la desoxirribosa de uno de los nucleótidos se va a unir con el ácido fosfórico del siguiente nucleótido. De esta manera vemos cómo las largas cadenas tienen una secuencia de bases nitrogenadas. Pero además, estas cadenas de ADN no están solas, es decir, están unidas a una cadena complementaria en las cuales las bases nitrogenadas se aparean. Entonces, siempre una citosina va con una guanina y una adenina con una timina. Y para complicar esto un poquito más, ambas cadenas se encuentran enrolladas sobre un mismo eje, formando una doble hélice. A continuación vamos a ver cuáles son las funciones del ADN. Bueno, el ADN se puede replicar, es decir, que puede sacar copias de sí mismo. También se puede transcribir, es decir, se pueden sacar copias de una parte o de algunos segmentos del ADN en forma de ARN, y a partir de esos segmentos de ARN se puede traducir en proteínas. Vamos a ver a continuación cómo ocurre esto paso a paso. Empezamos con la replicación. Cuando la célula se va a dividir, recordar que primero ocurría la mitosis o división del núcleo. Para ello, el ADN tiene que replicarse, es decir, hacer una copia de sí mismo para que cada célula hija reciba la misma información genética. Para ello, fijaros cómo la doble hélice se abre y las nuevas bases las bases nitrogenadas van a ser expuestas para ser copiadas. Fijaros, aquí tenemos una molécula de ADN con sus 2 cadenas. Entonces, cuando va a dividirse, lo que hace es que las 2 cadenas se abren y empiezan a añadirse bases nitrogenadas complementarias a ambas cadenas. Fijaros cómo el proceso continúa uniéndose bases complementarias. Siempre que haya una guanina se pondrá una citosina y siempre que haya una timina, una adenina. Se unen de forma complementaria. Al final obtenemos 2 cadenas nuevas que se forman a partir de 2 cadenas antiguas que han servido de molde. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. El siguiente paso es la transcripción. Recordar que el ADN se encuentra dentro del núcleo y no puede abandonarlo. Entonces, para que pueda ocurrir la síntesis de proteínas en el citoplasma, parte del ADN, en este caso los genes, que eran secuencias de ADN, tienen que transcribirse o hacer una copia en forma de ARN que sí es capaz de salir del núcleo y dirigirse hacia el citoplasma. Esto ocurre de la siguiente manera.
Fijaros, aquí volvemos a tener una cadena de una doble cadena de ADN y aquí tenemos en rojo el gen o la secuencia de ADN de la que queremos transcribir o que queremos hacer una copia. Entonces, ocurre igual que antes, se abre, pero en este caso solamente se abre la parte que queremos transcribir. Y se van añadiendo letras complementarias a la cadena que tenemos como molde. Pero fijaros que aquí hay una diferencia. En el caso de la citosina vuelve a aparecer guanina, si es citosina, si es timina se pone una adenina, pero cuando aparece una adenina en el molde no se pone una timina como base complementaria, sino que lo que se pone es un uracilo. Una vez que ya hemos transcrito el gen a ARN, que en este caso se llama ARN mensajero, sería este de aquí, pues abandonaría el núcleo y sería el citoplasma, hacia los ribosomas, que son los que se encargan de la síntesis de proteínas. Antes de explicar el siguiente paso, que sería la traducción, vamos a recordar que una proteína está formada por una secuencia de aminoácidos. Dependiendo del orden en que se dispongan estos aminoácidos, tendremos una proteína u otra. Recordar que existen en total 20 aminoácidos distintos. En la traducción, la información del ARN mensajero, que era este de aquí, va a ser leída por los ribosomas para fabricar las proteínas. Cada grupo de 3 bases se llama codón o triplete y determinará la unión de uno de los 20 aminoácidos que existen para formar la cadena proteica. Fijaros que los distintos codones o tripletes determinan distintos aminoácidos. Hay un aminoácido que es la metionina que determina el inicio de la síntesis de proteínas, que siempre viene determinado por el triplete adenina, uracilo, guanina. Y luego también existen tripletes de stop, es decir, de cuando se tiene que parar la síntesis de proteínas, que serían estos de aquí y este de aquí. Vamos a ver cómo ocurre la traducción. Bueno, aquí tenemos en azul sería el ribosoma. Esto de aquí sería la cadena de ARN mensajero que queremos traducir. Aquí estarían los ARN transferentes, que fijaros que tienen una secuencia también de 3 bases, que en este caso se llama anticodón, y que además en su extremo porta un aminoácido. Este ARN transferente va a reconocer una secuencia complementaria, un triplete complementario, y aquí en este caso, por ejemplo, tenemos adenina, uracilo, guanina, pues se va a unir el ARN transferente complementario a ese triplete, tiene un anticodón complementario a este codón y que porta el aminoácido metionina. A continuación tendríamos otro triplete que se uniría su ARN transferente complementario que porta otro aminoácido que en este caso es fenilalanina. Y de esta manera se irían colocando todos los aminoácidos para formar una proteína. Entonces fijaros cómo se van colocando los distintos aminoácidos hasta que llegue a un codón de terminación. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor el funcionamiento del ADN y ahora os toca a vosotros estudiar.